¿Qué tal, hermanos? Gracias por estar con nosotros nuevamente en este nuevo video, en esta nueva predicación de nuestra sección Predicaciones de la plataforma digital Equípate. Gracias a todos los que ya se han inscrito a nuestros canales, a nuestras redes sociales y que están disfrutando de estos contenidos. Esperamos que sea de mucha bendición para todos ustedes. Hoy tenemos, hermanos, un tema muy importante que es de vital trascendencia dentro de la vida cristiana, dentro de nuestras iglesias, donde quiera que tú estés. Es un tema que necesitamos estar reforzando constantemente a todos los cristianos en todas las áreas de trabajo donde se desarrollen en sus iglesias. Me refiero al compromiso, esa palabra que a mucha gente le da temor, esa palabra que mucha gente le tiene aversión, ¿verdad? No nos queremos comprometer, no queremos meternos mucho, pero hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de gente, de personajes bíblicos, hombres y mujeres que fueron inmersos en este compromiso del proyecto que Dios tenía para desarrollar su plan de salvación para toda la humanidad. Así es que es importante que hablemos siempre del compromiso que se debe de tener en todos los niveles, en el trabajo, dentro de la iglesia. Y de ese tema vamos a hablar hoy. Si ustedes nos acompañan, por favor, quédense con nosotros para platicar de este interesante tema a la luz de la vida de uno de estos personajes bíblicos. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por este tiempo. Padre, muchas gracias por permitirnos estar nuevamente compartiendo tu palabra, algunos escuchando, Señor, pero sobre todo permite que la podamos poner en práctica y la podamos asimilar para beneficio, Señor, de tu reino en medio de nuestras ciudades, de nuestras iglesias, para bendecir a este mundo, Señor, que vive en tinieblas y que necesita desesperadamente la luz del evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos en nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Jesucristo, el Señor Jesús, le encomendó a la iglesia lo que nosotros conocemos ahora como la Gran Comisión, ahí en el capítulo 28 de Mateo. El privilegio de compartir las buenas noticias de que el amor de Dios fue tan grande que envió a su Hijo para darnos vida eterna, para darnos vida en abundancia, para decirles a los que estaban en sombra de oscuridad que la luz de Cristo podía resplandecer sobre ellos. Y nosotros escuchamos ese mensaje de amor, ese mensaje de salvación, de que había otra forma de vida más allá de la que nosotros quizás habíamos aprendido por nuestros familiares, por nuestros padres, por nuestros abuelos. Quizás aprendimos una forma de vida llena de vicios, de maldad, de pecado, de violencia. Pero entonces oímos este bendito mensaje, hermanos, y nos dio la oportunidad de tener otro estilo de vida totalmente diferente. Creímos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió, que resucitó por nosotros para darnos este mensaje de salvación. Y por eso es que estamos aquí. Por eso es que muchos de ustedes están dentro de una iglesia donde están desarrollando esa vida nueva que el Señor les ha prometido. Pero cada persona, cada cristiano que recibe el regalo de la salvación, cada persona que se une a un grupo de cristianos en un lugar llamado iglesia desde el primer siglo, tiene ahora el privilegio, y no solamente el privilegio, sino la obligación, mis amados hermanos, de volverse también mensajero de esas buenas noticias que para mucha gente les es necesario escuchar con urgencia. Es para eso que se organizan iglesias locales, para poder coordinar esfuerzos y el trabajo de nuevos cristianos que reciben este llamado de Dios, primeramente para salvación y por supuesto después para involucrarse en el extendimiento del reino de Dios en la tierra. Así es que, como al principio de la iglesia, en el primer siglo, cada uno de nosotros fue llegando de diferentes momentos, en diferentes circunstancias, pero a final de cuentas aquí estamos todos disfrutando de la nueva vida que el Señor nos ha dado ahora. Muchos han experimentado la primera parte de la vida cristiana, que es la salvación.
Es la puerta de entrada a la vida cristiana. Pero a muchos les falta todavía experimentar la siguiente parte que es muy emocionante y muy interesante dentro de la vida cristiana. Y esa parte de la vida cristiana, hermanos, que a muchos les falta por integrarse, se llama compromiso con Dios y su reino. La parte del compromiso, muchos no han querido todavía entrar, muchos todavía no se acomodan para entrar en esa parte del compromiso. Ya están disfrutando de la salvación, ya están disfrutando de la vida eterna, pero les falta el compromiso. Recientemente, hace poco leí un estudio social, un estudio que habla de los diferentes niveles de compromiso que las personas desarrollan en un proyecto determinado. Este es un estudio totalmente secular, pero al irlo leyendo y al ir viendo los pasos y las etapas del compromiso que se van llevando a cabo, me di cuenta que son los mismos principios que encontramos en la palabra de Dios y que siguieron muchos de los líderes que leemos nosotros en la Biblia. Josué llevó estos principios, Eliseo llevó estos principios, por supuesto los discípulos de Jesús llevaron estos principios, David llevó estos principios, Pablo llevó estos principios. Ahora, cuando hablamos de estos compromisos o de estas etapas del compromiso, hermanos, que se desarrollan dentro de cualquier organización social, dentro de una escuela, dentro de un trabajo o en nuestro caso dentro de la iglesia, creo que es muy interesante porque nosotros somos parte de un proyecto llamado la Gran Comisión. Todos los cristianos hemos sido llamados a ser parte de la Gran Comisión y esa Gran Comisión obliga a ser parte de este proyecto, pero para ser parte de este proyecto, hermanos, necesitamos entender cuáles son los diferentes niveles de compromiso y cómo debemos de ir escalando en esos diferentes niveles de compromiso. Como iglesias, como cuerpo local de Cristo, donde quiera que estés escuchando este mensaje, tu iglesia y tú y el grupo de cristianos que se reúnen contigo fueron llamados a ser luz en medio de un lugar donde reinan las tinieblas, donde hay mucha maldad, donde hay muchos vicios, donde hay pecado en abundancia. Ahí Dios establece iglesias, ¿verdad? Usa a pastores, usa líderes, sembradores de iglesias para establecer grupos locales de cristianos que se comprometan, que entiendan de qué se trata este proyecto y que su nivel de compromiso sea tan alto que puedan establecer el reino de Dios en ese lugar, que esa iglesia se convierta verdaderamente en una luz en medio de la oscuridad. Ese es el propósito de las iglesias. Las iglesias no están formadas, no fueron establecidas para tener solamente un templo muy bonito, para tener instalaciones y para que un pequeño grupo de gente se reúna y la pasen bien y se diviertan y tengan sus convivios y sus carnes asadas y sus fiestas. No, la iglesia no fue formada para eso. Eso es parte de la bendición y de la convivencia que tenemos. Pero la iglesia fue formada para ser luz en medio de las tinieblas, para poder descubrir al mundo las verdades del Evangelio. Ese es nuestro proyecto, hermanos. Todos somos parte de ese proyecto. Por eso es importante que todos estemos comprometidos y que todos respondamos al llamado de parte de Dios. Ahora, para darnos una idea, les quiero compartir en los siguientes minutos estos niveles de compromiso. Son 5 niveles de compromiso y estos niveles de compromiso, como les dije, los podemos ver en la vida de varios personajes bíblicos, pero vamos a usar el ejemplo bíblico del profeta Eliseo. Y todos nos vamos a poder identificar en alguno de estos 5 niveles. Así es que vamos a empezar. Número 1, el primer nivel. De acuerdo a este estudio y de acuerdo a lo que vemos en las escrituras de manera muy repetida. El primer nivel de compromiso ante un proyecto es la persona
que está en el nivel de desconocedor. Desconocedor. De acuerdo a este estudio que les mencioné, dice que el desconocedor, la persona desconocedora, no conoce el proyecto, no conoce el impacto potencial que puede llegar a tener este proyecto. Es decir, no alcanza todavía a entender los alcances que puede llegar a tener este proyecto. Este es el primer nivel de compromiso, el desconocedor. Abran sus Biblias y acompáñenme en el primer libro de Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 19 y versículo 19 también. Dice, partiendo él de ahí, hablando del profeta Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, Eliseo. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, ¿verdad? El mantito ese con el que se cubrían en aquel tiempo los judíos, los profetas, dice, echó su manto sobre él. ¿Qué significa esto? Bueno, Eliseo vivía en Israel y por supuesto que sabía todo lo que estaba pasando. No había redes sociales, no había noticieros, pero las noticias corrían muy rápido por todos lados. Y ya se sabía, yo creo que Eliseo había escuchado que había un profeta llamado Elías, que había desafiado a los 400 profetas de Baal. Eliseo se enteraba también de la historia, yo creo que ya él sabía lo que había pasado en Israel, porque los padres israelitas siempre se aseguraban de que sus hijos supieran acerca del Dios de Israel que los había librado muchas veces de sus enemigos. Así es que Eliseo seguramente sabía la historia, escuchaba las noticias que llegaban de boca en boca, pero Eliseo en este punto, hermanos, en este versículo, desconocía cuál era el proyecto de Dios para la nación de Israel por medio del profeta Elías y en qué iba a desencadenar todo eso. Muchos cristianos, quizás la mayoría de los que estamos reunidos ahorita aquí o de los que están escuchando este mensaje, sabíamos algo acerca de Dios. Habíamos participado quizás en las cosas religiosas, en eventos religiosos desde pequeños. Muchos quizás los llevaron a hacer su primera comunión, asistían a misa de manera regular, se dirigían a Dios como el Padre. Muchos inclusive traían colgando, ¿verdad?, un crucifijo sin saber realmente lo que significaba o cuál era el proyecto de vida que había en llamarse cristianos. Participábamos también al mismo tiempo de todas las obras de la carne. Maldecíamos, nos embriagábamos, nos peleábamos, éramos violentos, robábamos. Pero eso sí, el domingo muy puntualmente llegábamos tempranito al culto, ya fuera cristiano o a la misa, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, desconocíamos, estábamos en este nivel de desconocedores. ¿Cuál era el alcance y cuál era la responsabilidad de este proyecto de ser llamados hijos de Dios? ¿Qué significa este proyecto? ¿De qué se trata este proyecto? Me gusta mucho cómo lo explica el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 3 versículo 17. Fíjate de qué se trata este proyecto. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este proyecto llamado Jesucristo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos,
Conocer el amor de Dios en sus 4 dimensiones, ancho, largo, profundo, alto, la perfección del amor de Dios. Este es el proyecto. De eso se trata este proyecto en el que estamos metidos, donde algunos en este momento todavía están en el nivel de desconocedores. Su nivel de compromiso está en el nivel de desconocedores. Llegan a la iglesia, se reúnen, se congregan, pero no entienden todavía totalmente de qué se trata o qué es lo que involucra este proyecto. El nivel de compromiso, el primer nivel de compromiso con el proyecto de Dios es el desconocedor, ¿verdad? No se preocupen, todos pasamos por esa etapa, todos entramos por ahí, es la misma puerta de entrada. Así es que si tú estás en ese nivel de compromiso con el Señor ahorita, de que solamente llegas a los cultos, a las reuniones, te invitan, vas, pero nada más hasta ahí, no entiendes los alcances todavía, no sabes hasta dónde va a llegar ese proyecto que Dios está haciendo dentro de esa iglesia donde tú estás. Estás en el nivel de desconocedor. No te preocupes, todos entramos por ahí. Ese es el primer nivel. Y entonces viene el segundo nivel del que nos habla este estudio y que aplica muy bien también para la vida del profeta Eliseo. El segundo nivel es el renuente. El renuente. Primero el desconocedor, después el renuente. Esta persona es la que ya conoce el proyecto. Ya sabe, ya escuchó cuáles son los alcances potenciales que puede tener este proyecto, pero se resiste todavía a hacer los cambios necesarios. Es la clásica persona que siempre dice sí, pero no dice cuándo se va a comprometer. Seguimos en Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 20 y 21. Entonces, dejando él, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. ¿Se acuerdan? Le había echado su manto a Elías. Vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Elías, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió. Tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, después de hacer todo esto, se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo se sorprendió mucho cuando Elías se le apareció delante de él y le echó su manto encima en una clara señal de llamamiento, de acuerdo a las costumbres de aquel tiempo, ¿verdad? Eliseo no había visto la foto de Elías antes porque pues no existían las fotos, pero enseguida sospechó que era el mismo Elías del que había escuchado muchas veces. Pero por las dudas, primero lo fue a consultar con su papá y con su mamá. Después hizo una buena carne asada, hizo una buena obra para darle de comer a toda la gente. Y después de hacer todo eso, se levantó y fue tras Elías. En este nivel del renuente, siempre hay algo primero que hacer. Le es difícil a esta persona cambiar sus rutinas. Ya sabe la importancia de lo que estamos haciendo. Pero antes de envolverse en el proyecto, antes de involucrarse en el proyecto, primero hay compromisos familiares. No le es fácil renunciar a los amigos que, aunque le han hecho mucho daño en el pasado, sigue aferrado a ellos porque lo invitan y prefiere irse con los amigos. No quiere cambiar de religión, ¿verdad? Aunque sabemos que conocer a Cristo no es cambiar de religión, ¿verdad? Es nada más conocer un poquito más acerca del proyecto, de lo que ya conocíamos. Pero a esta persona renuente le cuesta trabajo hacer cambios. Es que los domingos siempre hay algo que hacer. Es que siempre hay tal o cual cosa. Es que
voy a ir a la iglesia, pero es que primero me salió un compromiso, ¿verdad? Es que los días que hay cultos en la iglesia, resulta que ese día es cuando tengo actividades, cuando mis hijos tienen otras actividades, o porque en el cine van a dar una muy buena película que he estado esperando por mucho tiempo. Y este es el renuente. Ya entendió, ya sabe de qué se trata el proyecto. Ya sabe los alcances que puede tener este proyecto, ya sabe hasta dónde puede llegar, pero todavía le cuesta hacer cambios. Déjame primero ir a besar a mi padre y a mi madre, a hacerle carne asada a mis amigos, a darles todo ahí y después de estas cosas, te sigo. Primero tengo cosas que hacer. Este es el renuente. Este es el renuente. Para el que está en este nivel de compromiso, siempre está primero el déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Ahora, ¿este nivel es malo? Por supuesto que no, hermanos. Por supuesto que no. No estamos condenando a las personas que piensan así. Todo lo contrario. Todos pasamos por estos diferentes niveles. El problema es ¿cuánto tiempo nos quedamos estacionados en cada uno de estos niveles? Todos los pasamos. Todos pasamos estos proyectos. El problema es cuánto tiempo nos vamos a quedar estacionados en cada uno de estos niveles. Porque es un tiempo valioso, hermanos. Es un tiempo que estamos perdiendo para llevar a cabo el proyecto que Dios nos mandó. Mientras más tiempo nos detenemos en estas etapas, es tiempo que estamos desperdiciando del compromiso que Dios nos mandó tener con Él. Pero los vamos estudiando para que cada quien identifique en qué nivel está. En tercer lugar, el tercer nivel, primero dijimos, es el desconocedor. El que viene, entras, empieza a ver el ambiente, qué bonito está la iglesia, los cantos, el servicio, muy bonito, los hermanos, y te gusta, ¿verdad? Pero no entiendes de qué se trata el proyecto ni hasta dónde va a llegar. Segundo lugar, el renuente, ¿verdad? Si te quieres comprometer, dices que sí, ya te emocionaste, ya entendiste de qué se trata, ya sabes que tienes un lugar ahí, pero primero déjame ir a besar a mi padre y a mi madre. Tengo algo que hacer primero. Hoy no. Espérame tantito. Y viene el tercer lugar, que es el neutral. El neutral conoce ya el proyecto. Ya identifica el proyecto. No lo apoya totalmente, pero tampoco es renuente a él. Se involucra un poquito, empieza a trabajar, ¿verdad? Ya lo conoce, pero no lo apoya totalmente. Fíjense lo que pasa, hermanos, en la vida que estamos viendo del profeta Eliseo. Después de este capítulo 19 del primer libro de Reyes que estamos leyendo, donde Eliseo es llamado por Elías, solamente dice que se levantó, fue tras Elías y le servía. Hasta ahí termina de mencionarse por un tiempo la vida de Eliseo. Elías pasa por algunas actividades más del proyecto de Dios muy importantes. El rey Acab de Israel derrota a 32 reyes de los sirios en una gran batalla. Después codicia la viña de un hombre llamado Nabot y su mujer Jezabel, hace que lo maten y Elías le profetiza su propia muerte al rey Acab. Pasan 3 años, pasan otros eventos en los que está involucrado Elías y otros profetas como Micaías, pero de Eliseo ni sus luces. Muere el rey Acab y empieza a reinar su hijo Ocosías. Habían pasado casi 5 años desde que Elías había puesto su manto sobre Eliseo. 5 años. Eliseo ya conocía el proyecto. Eliseo ya se había empapado bien de las enseñanzas de Elías, ya había pasado un buen tiempo de preparación, de capacitación, había cambiado su forma de vida, había adoptado la nueva vida como profeta, como siervo de Dios, pero se mantenía neutral, no participaba, no accionaba, veía a su maestro, aprendía de él,
lo seguía, le servía, pero él no tomaba una parte activa todavía dentro de este proyecto de predicar el evangelio. En ese tiempo Israel. Esto pasa, hermanos, muy seguido entre las iglesias cristianas, entre nosotros. Es un nivel de compromiso muy frecuente este. Este lo vemos muy repetidamente en muchas iglesias. Un gran porcentaje de cristianos que asisten regularmente a una iglesia está en este nivel de compromiso. Ya conocen el plan de Dios, ya saben que la iglesia está dentro de un proyecto para predicar el evangelio de Cristo a toda criatura, ya entendieron la gran comisión, entienden la profundidad del mensaje y el alcance y el impacto tan poderoso que puede llegar a tener el evangelio en su comunidad, están dentro de la vida cristiana, asisten, ofrendan, diezman, participan en cosas que les piden, pero no se comprometen. No se comprometen. Se mantienen neutrales. Que otros vayan. Es que yo todavía no estoy preparado. Es que yo no sé mucho todavía. Oye, necesitamos maestros. Es que creo que yo todavía no tengo lo suficiente. Oye, necesitamos a alguien que se encargue de este ministerio. Quizás más adelante. Oye, tú tienes muchos potenciales, tienes muchos dones, habilidades, talentos. ¿Por qué no te involucras aquí? Quizás más adelantito, por lo pronto, aquí me quedo. Aquí me quedo. Muchísimos cristianos en este nivel de compromiso. El neutral. Soy neutral. Sé que es una bendición, sé que es una gran responsabilidad, sé que lo que está pasando en mi iglesia es algo que está impactando la vida de muchísima gente, sé que mi iglesia tiene la capacidad, tiene el potencial de impactar a nuestra comunidad donde vivimos, pero yo me mantengo neutral. Yo no quiero participar, es que no quiero compromisos, es que, mira, yo te ayudo, yo asisto, yo colaboro, yo ofrendo, es más, mira, que hay dinero para que lo hagas, pero hasta ahí nada más, hasta ahí me quedo. Una estadística, hermanos, escuchen esto por favor, una estadística realizada por la agencia Missionary Campus Crusade dice del nivel neutral de compromiso en la iglesia del día de hoy, en este tiempo, en esta generación. Fíjense esta estadística tan interesante. El 5% de los miembros de las listas de las congregaciones no existen. O sea, las iglesias en todo su listado de miembros, el 5% ya ni siquiera existen. Ya se perdieron, ya se fueron, ya no están. Al 10% de ellos no se les puede encontrar por ninguna parte. Nunca los puedes localizar. 20% de los asistentes a una iglesia no tiene una vida frecuente de oración. El 20%, hermanos. El 20%, 2 de cada 10. El 25% no lee su Biblia con frecuencia. El 30% no se congrega. El 30% no es un congregante regular. Asiste eventualmente solamente a la iglesia. El 40% no envía ni entrega sus ofrendas ni diezmos de ninguna clase. 40% de plano no participa económicamente en la vida de la iglesia. El 50%, la mitad, por lo general, no van a los estudios bíblicos, a los cursos bíblicos, ningún tipo de enseñanza que les pueda hacer crecer o madurar. No les interesa. 60% no asisten nunca a las reuniones de la iglesia, si son el domingo por la tarde o por la noche. 70% no ayuda económicamente a ninguna institución, ni a la iglesia,
ni a ninguna institución relacionada con proyectos misioneros. El 75% nunca se dedica a alguna actividad de la iglesia. 75%, hermanos. 75% de los congregantes de una iglesia no están integrados a alguna actividad dentro de la iglesia, de acuerdo a este estudio. Yo sé que hay iglesias con un alto nivel de participación y otras con un nivel muy bajo de participación. Pero fíjense estos dos últimos datos. El 90% no celebra ningún tipo de culto o reunión con su propia familia. El altar familiar, el culto en familia, la oración en familia, no existe. Y el 95%, es decir, casi todos los que están en una iglesia, nunca ha sido capaz de acercar a alguien a Cristo. Un nivel de compromiso totalmente neutral. Estoy dentro de la iglesia, pero hasta ahí. Ayudo, coopero con lo que puedo, participo de vez en cuando. Sé que esto es algo bueno, sé que esto tiene alcances grandes, sé que esto puede llegar a mucho, pero ahí me quedo, no más de eso. Y entonces fue tiempo, hermanos, de que Eliseo pasara al cuarto nivel de compromiso. Cuarto nivel de compromiso, que es la persona que ya está comprometida. Comprometida. El primero, dijimos, es el que desconoce el proyecto. No sabe hasta dónde puede llegar el proyecto. El siguiente es el renuente, ¿verdad? Ya está ahí, pero primero déjame ir a despedirme de mis papás. Tengo algo que hacer antes de meterme a esto. El tercero es el neutral. Ya estoy adentro, participo, sé de lo que es capaz este proyecto, hasta dónde puede llegar. Y voy, estoy ahí, pero no, a mí no me comprometas. El cuarto nivel ya es la persona que se compromete. El comprometido conoce el proyecto, sabe los alcances que puede tener, conoce el impacto que puede causar en la sociedad, en su comunidad, y decide involucrarse y ser parte de ese proyecto. Segundo libro de Reyes, ya nos acabamos el primer libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Estos eran estudiantes, ¿verdad? De los profetas, era el instituto bíblico, los estudiantes. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Los otros estaban desde lejos viendo. Y Eliseo, pegado ahí con Elías junto al Jordán. Entonces, tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, ya en el nivel de comprometido, en el nivel de compromiso total, dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Hermanos, antes de seguir esta lectura, este es el nivel de compromiso que necesita la iglesia. Este es el nivel de compromiso que necesita el proyecto de llevar el evangelio a toda criatura. Cuando llegas a este nivel,
entonces el proyecto se vuelve tu vida. El proyecto se vuelve tu razón de existir, te apasiona, lo haces con alegría, no importa lo que vayan diciendo por el camino, no importa lo que digan los hijos de los profetas, no importa lo que digan los otros líderes, no importa lo que diga la gente alrededor, el proyecto ya lo sientes como parte de tu vida. Eres tú y el compromiso con Dios. Vive Jehová y vive tu alma, que no dejaré este proyecto en el que estamos involucrados. Ahora, fíjense bien. Eliseo no estaba anhelando ni deseando que Elías se quedara con él. Eliseo no está preocupado porque el Señor se quiere llevar a Elías, y Eliseo no está diciendo: Señor, déjame a mi maestro un tiempo más. Ni tampoco le dice: lo que quiero es que te quedes conmigo permanentemente. Lo que Eliseo le pide es: de lo que tú tienes, de ese nivel de compromiso que tú ya adquiriste con Dios, yo quiero el doble de lo que tú tienes. Yo sé que te vas a ir, yo sé que el Señor ya te va a llevar, yo sé que ya no te voy a ver ni vas a caminar a mi lado, pero de lo que tú hiciste, de lo que tú tienes, yo quiero el doble de eso. Versículo 10. Elías le dice: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, olvídate. Es decir, si aguantas el resplandor de luz que va a bajar del cielo en este momento, si tus ojos aguantan eso, si aguantas esa presencia de Dios que va a descender en este momento para llevarme a mí, si la soportas, si aguantas esa imagen, entonces te será hecho lo que quieres. Si no aguantas, es que tú no estás hecho para esto. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo no se espantó. Eliseo no dijo: ay, yo no quiero ver eso porque está muy feo, está muy fuerte esa imagen, y yo no, ¿qué está pasando? No. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Hermanos, no es fácil para los pastores de ninguna iglesia encontrar este nivel de compromiso dentro de las congregaciones hoy en día. Hay mucha gente caminando junto a los pastores por años. Sirven en la obra, ciertamente. Participan. Tienen alguno de estos grados de compromiso. Pero están caminando a la sombra del pastor. Si el pastor le dice: ve, van. Si le dice: quédate, se quedan. Hay mucha gente involucrada en las iglesias, pero el pastor tiene que estar, los pastores tienen que estar constantemente motivando, impulsando, animando, echándoles porras, porque de otra manera se detienen. Empujas a uno y se te cansan dos. Es desgastante. Es frustrante para un pastor cuando no encuentras entre la gente de la iglesia un nivel de compromiso como este nivel que alcanzó Eliseo, que a pesar de lo que estaba pasando, estaba tan unido a su maestro que no se le despegó hasta que Dios mismo se lo tuvo que quitar.
Y después fue tal su compromiso con Dios que superó la cantidad de milagros de su maestro. Ese es el nivel de compromiso, hermanos. Cuando un cristiano abraza la visión de tal manera que dice, no me importa si mi maestro me es quitado, no importa, el compromiso sigue. El proyecto no se va a detener. Lo que Dios habló se tiene que cumplir. Lo que Dios dijo se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no es un compromiso, no es un proyecto del pastor, del maestro, del líder, de la iglesia local. Es un proyecto de alcances universales. Es un proyecto que involucra a todo el mundo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso es un proyecto de alcance mundial. Es un proyecto de alcance totalmente mundial. Este nivel de compromiso, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No necesito que me empujes. No necesito que me estés dando cuerda, que me estés animando, que me estés motivando todo el tiempo. Estoy tan comprometido con el proyecto y con la visión que Dios nos ha dado que no la voy a dejar. Esta misión, este proyecto, ya lo tomo como si fuera mío. Y yo me encargo de echarlo a andar, ayudar a los demás a lograrlo. Ese es el nivel de compromiso, hermanos, que se requiere para llevar a cabo la visión que Dios ha dado a las iglesias locales sobre sus comunidades. Gracias a Dios por los Eliseos que caminan junto a los pastores, pero no son suficientes, hermanos. Se necesitan muchos más en este nivel de compromiso. En este nivel de compromiso, que dejen ya de actuar solamente como desconocedores de la obra, que dejen de actuar como renuentes, que dejen de actuar como neutrales, que se comprometan. Y después de este nivel de compromiso todavía viene el más alto nivel de compromiso al que se puede aspirar, que es el compromiso ya de un líder. El líder, el nivel número 5 de compromiso, es un profundo conocedor del proyecto. Es un profundo conocedor de los alcances que puede tener. Está activamente involucrado en llevar el éxito al proyecto, preparando a una nueva generación. Líder no por nombramiento, hermanos. No como una posición o una jerarquía dentro de un organigrama, sino como con un verdadero significado de mostrar una vida de servicio a los demás, para enseñarles y traspasar a la siguiente generación las mismas enseñanzas y conductas. Pablo siempre decía, aprendan de mí. Véanme a mí, así lo que yo he hecho, ustedes también háganlo también. Jesús decía también, véanme a mí, aprendan de mí, lo que yo hago, ustedes también lo tienen que hacer. Ese es el verdadero líder, el que enseña con el ejemplo, el que sus discípulos quieren imitar también. Los siguientes capítulos del segundo libro de Reyes narran la apasionante y poderosa vida que vivió el profeta Eliseo, ya sin su maestro. Elías ya se había ido. Ahora era él siendo usado por Dios, milagro tras milagro. Ahora estaban junto a él toda una compañía de profetas, o los hijos de los profetas, como se llamaban, aprendiendo del nuevo maestro. Eran 50 a 100 alumnos que tenía Eliseo, tenía su instituto bíblico, aprendiendo a ser sensibles a la voz de Dios, a discernir entre la palabra de Dios y la palabra de engaño. Les estaba enseñando cómo lidiar con reyes, con capitanes de ejércitos, a no dejarse vencer por la corrupción, a obedecer solamente a Dios. Ese es el nivel más grande de compromiso, cuando ya no dependes de tu pastor. Y ahora tú mismo te conviertes en guía y ayuda para otros más. Y llegas a ser más grande que el que te enseñó. Eso es a lo más grande que puede aspirar cualquier pastor, cualquier líder. Que tus alumnos sean mejores que tú. Que tus alumnos prediquen mejor que tú. Que tus alumnos enseñen mejor que tú. Que tus alumnos hagan cosas más grandes que tú. Esa es la mejor recompensa que puede haber para un pastor, para un líder.
No se trata de que alguien te haga sombra, no se trata de que alguien es que me va a quitar el puesto, no se trata de eso, se trata de que la gente que está abajo de ti tiene que ser mejor que tú, tiene que ser mejor que tú. Una doble porción, hay que pedirla al Señor sin miedo. Señor, necesito una doble porción. Todos tenemos pastores, líderes que han servido de inspiración en nuestra vida. Yo tengo muchos pastores. Aprendí de muchos pastores, amigos míos, que me bendijeron con sus vidas, con sus enseñanzas, con sus predicaciones. Me enseñaron a compartir la palabra de Dios. Me transmitieron ese deseo de involucrarme profundamente en la obra de Dios. Gracias a Dios por esos pastores. Pero ahora nos toca a nosotros llevar nuestro compromiso al nivel 5, al nivel de Eliseo. Ahora, no quieres llegar a este nivel si no asistes regularmente a la iglesia, si ni siquiera abres tu Biblia en la semana, si no vas a las reuniones de oración, si solo avanzas cuando tu líder te está empujando para que lo hagas, si tienes siempre cosas más importantes que hacer antes que la obra de Dios, no te atrevas a pedir el doble si ni siquiera estás dispuesto a renunciar a tus comodidades. No le pidas a Dios que use a tus hijos cuando ni siquiera te tomas el tiempo para traerlos a las actividades que tienes en la iglesia. Elías hizo 7 milagros. Detuvo la lluvia por 3 años y medio. Número 2, no faltó el aceite y la harina de la viuda de Sarepta. Número 3, resucitó a la hija de la viuda. Número 4, el altar de Elías, donde descendió el fuego con los profetas de Baal. Número 5, hizo llover. Número 6, mandó fuego para consumir 2 veces a los mensajeros del rey Ocosías. Y número 7, partió el Jordán con su manto. 7 milagros están reportados en la Biblia del profeta Elías. El alumno, Eliseo, con un nivel de compromiso altísimo, un nivel de líder, pidió el doble de la porción de Elías. Y en vida hizo 13 milagros y murió. Y muchos pueden decir es que no se cumplió exactamente el doble, solamente hizo 13 milagros. Dios le había concedido el doble. Y escucha bien esto, hermano, Dios nunca se queda con nada, ni deja de cumplir sus promesas. Y para Dios, la muerte física no es ningún impedimento. Segundo de Reyes 13:20 dice, y murió Eliseo. Y lo sepultaron. 13 milagros. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver. ¿En dónde? En el sepulcro de Eliseo. Y cuando ese cadáver llegó a tocar los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. 14 milagros. Te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Elías 7 milagros, Eliseo 14 milagros. Hermanos, hemos visto hoy que hay 5 niveles de compromiso. El desconocedor ha oído, pero no conoce el proyecto ni sus alcances. El renuente conoce el proyecto y sus alcances, pero no quiere cambiar todavía sus rutinas de vida. El neutral conoce el proyecto, pero solamente permanece como observador. Manda a otro mejor, yo todavía no estoy listo. El comprometido, sin importar lo que digan otros, se apropia con pasión del proyecto. Y el líder no solamente se compromete con el éxito del proyecto, sino que se dedica a enseñar a otros. ¿En qué nivel de compromiso estás? ¿Qué te hace falta para seguir al siguiente nivel? ¿Cuánto tiempo has pasado en el nivel que estás? En gran parte de las iglesias el porcentaje de miembros en un nivel de compromiso elevado, hermanos,
no es más del 20 o 30%. Por eso, los principados de maldad están avanzando mucho más rápido sobre nuestro mundo que la iglesia. Porque el 80 o 90% de la población está en un altísimo nivel de compromiso con el mundo de las tinieblas. 80-90% de la población está comprometida con el mundo de las tinieblas, y ese mundo está avanzando rapidísimamente, hermanos. Mientras que en la iglesia solamente el 20 o el 30% de los cristianos están comprometidos con el proyecto de Jesucristo, con el proyecto de lo que el Señor está haciendo en la vida de la gente. Solamente el 20-30%. Muchos cristianos tienen un alto nivel de compromiso en asuntos fuera de la iglesia, en sus trabajos, en sus diversiones, en sus hobbies, hasta en sus familias y en sus amistades. Pero presentan un muy bajo nivel de compromiso con Dios y su obra. Mucho del trabajo que se hace a veces es para que me vean o simplemente para que me reconozcan. Pero si no soy reconocido debidamente, entonces mejor me hago a un lado. Si no hay alguien presionándome, pues no hago nada. Si hay algo más importante que hacer, con mucha ligereza abandono mi responsabilidad dentro de la iglesia. Hay mucho por hacer todavía, hermanos. Se necesita gente dispuesta a decir: vive Jehová y vive tu alma, que yo no voy a dejar este proyecto, que yo no voy a dejar esta visión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hay mucho que hacer. ¿Fue fácil para Eliseo estar 5 años a la sombra de Elías? Por supuesto que no. No fue fácil para Eliseo. Elías no era un pancito de dulce, hermanos. Elías tenía un carácter. Elías batallaba y luchaba con su carácter, como lo vemos en la escritura. Algún día hablaremos de todo esto. Si lo hacías enojar mucho, mandaba fuego del cielo y te despachaba más pronto que rápido, ¿no? Pero Eliseo aguantó, porque sabía que su llamamiento venía de Dios y que Dios lo iba a respaldar. ¿Hasta dónde llega tu nivel de compromiso con Dios? La sociedad nos necesita, hermanos. El mundo necesita iglesias llenas de cristianos con este nivel de compromiso, porque el mundo nos está ganando. Esta generación nos está ganando. La maldad está creciendo de manera desorbitada. Y la iglesia cada vez se reduce más y más y más y más. Hermanos, activemos. Métete con el Señor. Ora, medita en esta palabra. Analiza tu nivel de compromiso y da el siguiente paso. No te esperes mucho tiempo. El reino de los cielos tiene prisa y hay que hacerlo deprisa. Padre, muchas gracias por esta palabra, muchas gracias por la vida del profeta Eliseo, así como por la vida de Josué, por la vida de David, por la vida de los discípulos, por la vida de Pablo, de todas estas personas, Señor, ejemplos bíblicos y que están escritos en la Biblia para darnos ejemplo de cómo se debe abrazar el compromiso que tú nos dejaste en la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Padre, levanta, Señor, cristianos en cada iglesia. Levanta a mis hermanos que están viendo y escuchando este mensaje, Señor, a que eleven su nivel de compromiso. No es tiempo de estar viendo las circunstancias alrededor. Es tiempo de abrazar el proyecto. Es tiempo de abrazar la visión. Es tiempo de decir: vive Jehová y vive tu alma, que yo abrazaré este proyecto, esta gran comisión, y que yo estaré sirviendo de acuerdo al plan de Dios. En tus manos ponemos a cada persona, a cada cristiano, Señor,
en este día. Gracias en nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Si el Señor nos permite, nos vemos la próxima semana con otra plática de la palabra de Dios. Hasta entonces.